Yo creo que en últimas tendríamos que pensar o hacer un balance en el cual estamos viendo los estragos que la pandemia está teniendo sobre nuestra economía, sobre el empleo, sobre la gente, pero al mismo tiempo tenemos que entender otra cosa, y es que esto apenas está comenzando en materia médica. Es decir, nosotros tenemos en Barranquilla y en el Atlántico cerca de 3.000 contagiados, pero las mejores proyecciones y las más favorables hablan de que tendremos 65.000 contagiados en los próximos 12 meses. Tenemos menos de 17 personas en UCI. Tenemos menos del 2 o 3% de los contagiados hospitalizados. Es decir, las cifras son muy buenas en Colombia cuando nos comparamos con lo que ha pasado en el resto del mundo, y nos lleva a pensar, ¿será que estamos siendo muy estrictos? ¿Será que vamos a pasar bien? ¿O será que la tempestad está calmada y nos está esperando? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos hoy y estar preparados para lo peor y que ojalá no pase. El decreto de Duque es lo que muchos alcaldes le pidieron, porque nosotros mismos dijimos, oye, déjanos hacer en nuestras ciudades lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que él dejó. Por decirlo, la falta de claridad del decreto es exactamente esa, porque nosotros tenemos la posibilidad de decidir cómo vamos abriendo y qué sectores vamos abriendo. El decreto de Duque es un decreto que deja a los alcaldes una responsabilidad cuando la responsabilidad debe de ser de todo el Estado y la sociedad. Eso es lo que creo yo que se avecina. Y estamos en un momento que yo llamaría momento molotov. Es un momento molotov porque tenemos una fatiga de la cuarentena psicológica, económica y social. La gente está hastiada de la cuarentena porque es apenas lógico. Existe una desregulación de tiempo y espacio, existe una privación económica y existe unas dificultades de carácter sociocultural que deben ser intervenidas. Pero esa fatiga de la cuarentena se da en el peor de los momentos, en un momento donde las velocidades de contagio se han incrementado, donde el número de pacientes COVID positivo se duplica y triplica y donde se amplía el número de personas en estado crítico y con ello ocupación de unidades de cuidado intensivo y, por supuesto, se amplían el número de fallecidos. El presidente se equivocó en soltar, de alguna manera decirlo, responsabilidad en los alcaldes. No soy ni siquiera capaz de categorizarlo de esa manera. Creo que es un momento que nadie quisiera tener y no es una situación, digamos, que el presidente quisiera tener. Uno podría pensar, ¿será que anticipamos la cuarentena? No, logramos aplazar el pico epidémico. ¿Será que hay que abrir la economía? Sí, necesitamos abrir la economía. ¿Será que estamos haciendo el gasto público donde no es? Tal vez allí hay una oportunidad de mejoramiento en orientar el gasto público donde es para tratar de solventar de mejor forma el pico y el momento difícil que se vive. En materia de UCI, Barranquilla tenía una suficiencia de UCI, inclusive era centro de referencia del Caribe. Teníamos hasta este punto casi 500 UCI entre adulto y pediátrico, de las cuales por habitante o por tasa de habitante teníamos la mayor cantidad, pero como distrito hemos adquirido 110 UCIs en la ciudad, las cuales están llegando esta semana y la otra. La gobernación adquirió 40, es decir, vamos a tener 150 UCI destinadas a esta pandemia. Pero nos dijeron que nos aislaban, que íbamos al aislamiento para poder comprar los ventiladores, para poder equipar las UCI. Entonces no sé cómo ve el asunto. Vicky, no es solo las UCI. Por ejemplo, nosotros estamos poniendo ya al servicio nuestras 600 camas del hospital de campaña. Y claramente ojalá pudiéramos tenerlas todas ahora. Yo creo que con las 150 que estamos instalando en Barranquilla, vamos a tener un compás de espera hasta que lleguen las del gobierno, que está apurándolas. Hay otro tema muy importante. El INVIMA tiene un proceso de certificar un ventilador que es muy complejo, porque un ventilador es un aparato que necesita ciertos estándares, pero está trabajando en una regulación para flexibilizarlos, para que los ventiladores que se han venido desarrollando en Colombia puedan ser usados en casos de emergencia. En relación a los cuidados intensivos,
no es tan sencillo tener unidades de cuidado intensivo. No creo, y lo debo de decir, que esto se resuelva meramente con tener un ventilador. Una unidad de cuidado intensivo demanda un personal altamente calificado, unos procedimientos muy bien definidos, un personal de acompañamiento muy calificado, unos monitores, una unidad de cuidado intensivo, un espacio de aire acondicionado a pérdida completa y un ventilador. Y en este espacio yo creo que lo que hay que tener son centrales de unidades de cuidado intensivo. Yo no creo, de verdad, escúchame en esto, ser tan gráfico, que el tema sea mandarle unidades de cuidado intensivo a Buenaventura, o a Tumaco, o a Guapi, o a Quibdó, o a Leticia, porque no es tan sencillo instalarlos, y menos instalarlos en tiempo récord. Debe tenerse grandes centros en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, para poder atender a ese paciente de alta gravedad. Y debe así hacerse la adquisición y la provisión. No me quisiera encontrar en el momento de zonas alejadas a las que se le entrega un ventilador que no tienen cómo poner a funcionar. Ese es como el análisis que yo quisiera hacer en esta línea de ejercicio que se tiene. Y también finalmente decir, pues que no es bueno que los ventiladores lleguen en septiembre cuando ya el pico nos ha azotado.